referentes del sector financiero, la promulgación de la nueva Ley de Acceso a la Información Confidencial, más conocida como Inforcon, podría generar la desaparición del microcrédito y afectaría la venta en cuotas de artículos. Mauricio Durán nos amplía la información. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, compañeras. Y así es, Alberto Acosta Garbarino, presidente del directorio de Asociación de Bancos de nuestro país, afirmó que si bien esta es una ley o una entidad que es vista con malos ojos por gran parte de la población, son las personas con menores recursos las que pueden acceder y las que son beneficiadas con Inforcon exactamente. Lo que dice la ley actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados aprobada en general. No obstante, no pudieron ser estudiados los puntos, teniendo en cuenta que no había suficiente quórum en la sala. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto en esta primera parte de la nota Alberto Acosta Garbarino. Va a restringir el crédito, va a encarecer por un lado y va a restringir, ¿verdad? Que es más grave que encarecer, porque al no tener información uno no va a poder evaluar un crédito, ¿verdad? Entonces el tema es grave, realmente va a ser grave, el impacto va a ser exactamente el contrario al que se quiere. Cuando uno piensa justamente en créditos, piensa directamente en entidades bancarias como financieras o bancos. No obstante, Alberto Acosta Garbarino afirmó que solamente son 16 de los 7.000 clientes de Inforcon los que son entidades bancarias. El resto son casas de comercios, electrodomésticos, muebles, por lo cual si es que desaparece esta lista o esta entidad que se encarga justamente de ver el nivel de morosidad o de crédito de una persona, los créditos que se saquen o los muebles que se compren deberán ser totalmente al contado, con lo cual obviamente una persona que tiene menor cantidad de recursos no podría acceder a comprar, por ejemplo, una heladera de 5 millones o una cama de 6, 7 millones. Esto es lo que mencionaba respecto a Alberto Acosta Garbarino. Hoy consultan a Inforcon una mueblería en Coronel Oviedo, una casa que vende electrodomésticos en Encarnación, una empresa que vende motos en Caguazú. O sea, hoy está muy difundido el tema del uso de esta información para dar crédito. Y a quien más le perjudica es al que se comportó bien, que es la mayoría. Si uno toma el sistema bancario, nomás, por ejemplo, la morosidad de la banca hoy está a menos del 3%, ¿verdad? Quiere decir que el 3% tiene problemas y 97% no tiene problemas, ¿verdad? Otro punto bastante cuestionado por la Asociación de Bancos es la que hace al tiempo que durarían los datos sobre morosidad en las cuentas de Inforcon. La ley habla que la información debería desaparecer inmediatamente luego que se paga la deuda, pero esto podría afectar y poner en un mismo nivel tanto a las personas que tienen moras muy importantes de 100, 150 millones de guaraníes, como una persona que perdió su trabajo y no pudo pagar una deuda por 2 meses y posteriormente la pagó. Y esto también estaría afectando a la provisión de créditos, según mencionaba este especialista. De la base de la pirámide, como se dice hoy en día, esa gente no tiene patrimonio, no tiene casa, no tiene auto, no tiene a lo mejor ni justificar su ingreso muchas veces, ¿verdad? Pero la forma que accede al crédito es a través de su comportamiento. Si pagó siempre bien, eso le da acceso a más crédito, ¿verdad? Entonces, con esta ley que se apaga la luz prácticamente, lo que estamos es nivelando, apagamos la luz y no se ve quién es bueno y quién es malo, ¿verdad? Lo ideal sería, según Alberto Acosta Garbarino, una ley que está preparando el Banco Central de Paraguay en conjunto con el Banco Mundial, el cual también habla sobre establecer algunas limitaciones o algunos puntos a Inforcon. Esto obviamente es mejor, según mencionaba, teniendo en cuenta que son entidades especializadas en economía y no la Cámara de Diputados o Senadores que están llenos de abogados, arquitectos y otras personas que no conocen quizá tanta información sobre lo que es el mundo económico.